Buenas noches, bienvenidos a esta exposición. Me alegra muchísimo que hayan aceptado la convocatoria. Me presento, mi nombre es Diana Sepúlveda, el día de hoy, 16 de junio del 2026. Esta exposición la realizamos porque tiene un tema muy interesante, muy importante y tiene que ver con los niños y la palabra de Dios. Y que no solamente es los niños y la palabra de Dios, sino que este tema es una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Y quiero que miren bien esta imagen porque se trata de vida o de muerte. Vamos y tenemos una imagen siguiente, bastante diciente, y lo vamos a trabajar con una analogía. Esta analogía es que tenemos un águila que va a representar a los maestros, que va a representar a los papitos, los polluelos o las crías nos van a representar a los niños, y el alimento que el águila normalmente le provee a las crías va a ser la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que esta águila tiene sus polluelos, pero de pronto les da su primer alimento y salió volando. Como lo vemos en esta última imagen y secuencia, ahí quedaron los polluelitos. Yo les pregunto, estamos viendo esta secuencia, estamos viendo esta imagen, ¿ustedes qué piensan que les puede suceder a estos polluelitos si el águila no regresa y no son alimentados? Muerte. Se mueren. Se mueren, ¿cierto? Entonces quiero que tengamos esto en cuenta, la importancia de nosotros como maestros, como profesores, como papás, si no alimentamos a nuestros hijos, y en este caso el alimento es la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Muerte. ¿Listo? Entonces de ahí viene una pregunta súper importante, que es, ¿será que es importante enseñarle a los niños la palabra de Dios? ¿Ustedes qué dicen viendo lo anterior? Súper importante, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a ver por qué es importante. Y ustedes como estudiantes de último semestre del seminario, pues deben saber que todas las respuestas están ¿en dónde? En la Biblia, ¿cierto? Entonces, ahí previamente les compartí unas citas bíblicas. Me gustaría mucho, ya las tienen, las han podido revisar. En este caso, ¿qué me gustaría? Eli, ¿nos puedes por favor compartir y nos puedes leer Mateo 19:14? Sí. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces, primero, como le dice Mateo, ¿por qué es importante enseñarle a los niños? Porque Jesús en el Nuevo Testamento lo dijo. Ahora podemos ver, hay otras citas bíblicas del Antiguo Testamento, como Deuteronomio, como Proverbios. Podemos leer rápidamente Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Exacto, también nos lo dice la palabra, necesitamos que instruir a los niños. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la palabra de Dios los dice, pero tenemos un ejemplo buenísimo en la palabra de Dios y lo encontramos en Josué 24:31. ¿Qué le pasa a un pueblo que le enseña a su generación y qué pasa cuando no le enseña a su generación? ¿Qué nos dice Josué 24:31? ¿Nos ayuda, Zulka, por favor? Mientras vivió Josué, los israelitas obedecieron solo a Dios, al Dios de Israel, su Dios. Después de que murió Josué, el pueblo permaneció fiel a Dios, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Exacto. Vemos acá la palabra clave, como lo están viendo ahí en su material, el que recibieron, pero solo lo hizo mientras vivieron los líderes que sabían todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Ellos habían sido instruidos en su debido momento. Y viene algo súper importante, se los voy a compartir yo, Romanos 6:23, en versión Reina Valera 1960 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Tenemos instrucciones, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento,
en donde la Biblia nos está diciendo, instruye al niño, en donde está diciendo, deja que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque es súper importante que los niños conozcan a Jesús, conozcan, tengan una relación personal con Jesús, conozcan, amen la Biblia. Si ellos no aman la Biblia, van a terminar desobedeciendo a Dios. Y si terminan desobedeciendo a Dios, van a terminar en pecado, como le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Josué. Dejaron de explicarle a la siguiente generación. ¿Y qué pasó? Terminaron pecando. Y Romanos 6:23 nos lo dice claro. La paga del pecado es la muerte. Por eso venimos entendiendo nuestro ejemplo del águila con sus polluelos, dejó de alimentarlos, ¿y qué pasó? Lo más probable, el polluelo se cae tratando de buscar alimento, o el polluelo simplemente se queda ahí y se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo. Así le puede pasar a nuestros niños. Y por eso es tan importante que nosotros los enseñemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Realmente, como lo vimos en el título, es una cuestión de vida o muerte. Ahora podemos revisar algo más importante. Entonces, ya vemos que este tema, ¿será que es importante? Mucho. Muy importante, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la meta de la educación? ¿Cuál es la meta de enseñarle a los niños? Este tema resalta en que un niño, como lo vemos en esta imagen, normalmente nace con una dependencia total. Todos los niños nacemos y somos súper dependientes de papá, de mamá, de la familia. ¿Cuál es el objetivo siguiente? Llevarlos a una independencia. Que ellos puedan, ellos solitos, busquen la palabra de Dios, que no estén necesitados siempre de los papitos, pero no queremos que ellos sean siempre totalmente independientes. En la educación hay un estudio que nos habla de la interdependencia, y la interdependencia vamos a ver a profundidad de qué se trata. Esa es la meta final de la educación, que nosotros logremos que nuestros hijos lleguen a la interdependencia. Vamos a ver de qué se trata. La interdependencia es lograr que nuestros hijos aprendan a vivir en comunidad, que nuestros niños sí sepan dar, pero también recibir, que sepan vivir y gozar su vida, que disfruten en lo que le pueden ofrecer a otros, pero también se gocen con lo que otros les dan a ellos. Así que es súper importante la interdependencia. No somos llaneros solitarios, pero tampoco todo el tiempo estamos llamados a ser totalmente pegados a una persona y depender. Necesitamos interdependencia. Entonces ya vimos la meta de la educación, una interdependencia. Ahora vamos a seguir con 6 estrategias que a nosotros como maestros o como los papás los van a ayudar. Esto les traje para esta exposición una planta, ¿sí?, que nos va a ayudar a entender todo este tema. La planta que nace, para que podamos tener una planta, ¿sí?, ¿qué necesitamos? Una semilla. Entonces, en nuestro ejemplo que tenemos, el jardinero, somos nosotros los maestros o los papitos, vamos a ser los jardineros, ¿sí? Los niños van a representar la semilla. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener una tierra que necesitamos arreglar, abonar. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? La primera estrategia es, con nuestro ejemplo, para sembrar una semilla, ¿qué necesitamos? Preparar la tierra, ¿cierto? Entonces, lo primero, preparar la tierra. En nuestras estrategias, ¿cuál sería la primera estrategia? Que yo voy a necesitar establecer una relación de cariño y afecto con el niño. Cada vez que yo pueda, que yo tenga, hey, dame 5, hey, paso, un pequeño toque, una palabra de aliento al niño, cariño, ¿sí? Lo siguiente que es, voy a necesitar sembrar una semilla. Entonces, ¿qué necesitamos? La semillita sembrada en la tierra, ¿sí? ¿Cómo sembramos? Entonces vamos a proveer experiencias de primera mano para la enseñanza, y entonces necesitamos pedirle a Dios creatividad. Entonces necesitamos orar y decir, Espíritu Santo, toma el control, dame creatividad para que nuestras enseñanzas, es decir, como por ejemplo hoy estamos hablando de sembrar una matica, entonces vamos a traer una matica, ¿sí? Y se la vamos a mostrar y que la pueda tocar, así como ustedes la pueden tocar en este momento.
¿sí? Y entonces tú dices, wow, ¿sí? Y que él pueda juntarse, pueda tocar, porque los niños son muy sensoriales. ¿Qué necesitamos? Entonces ya arreglamos la matica, tenemos la semilla, ponemos la semilla, pero necesitamos regar la tierra. ¿Cómo la vamos a regar? Cuando le contemos las historias a los niños, necesitamos ser descriptivos, ¿sí? Necesitamos que los niños tengan la capacidad de escuchar las historias con olores, colores, que se creen imágenes, es poner la semilla al sol. Y en este caso, el sol nos va a representar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios, coger la palabra de Dios, ¿sí? Y enseñársela a los niños. Entonces la vamos a abrir y vamos a empezar, y ese va a ser el sol que nuestra tierra necesita. Predicarle al niño también va a requerir que él nos va a hacer preguntas, y nosotros también necesitamos responder esas preguntas y hacerle preguntas a ellos sencillas, ¿cierto? Entonces, eso va a ser el cuidar esa tierrita, ¿sí? Ya la hemos sembrado, ya la regamos, le pusimos el sol, la estamos cuidando, y adicional tenemos nuestra sexta estrategia, ¿sí? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y la sexta estrategia, ¿cuál va a ser? Proteger las semillas, porque tenemos esta plantica, pero si viene una plaga, viene una semillita, ¿qué va a pasar? Pues nos va a dañar. Entonces lo que necesitamos protegerla. ¿Cómo la vamos a proteger? Tenemos una fórmula llamada 4R. ¿Y de qué se trata ese 4R? Yo sé que de pronto ustedes estarán pensando, pero ¿de qué me está hablando ese 4R? La fórmula 4R son 4 aspectos que el niño a lo largo de su vida necesita. Y esos 4 aspectos están basados primero, recordamos el primero, entonces vamos a trabajar sobre 4R. Vamos a arrancar ¿con qué? Con relaciones. Relaciones, como lo vimos ahorita, de cariño y amor. Siguiente, segunda R. ¿Qué va a ser? Responsabilidad. Entonces el niño tiene que tener responsabilidades de lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer, ¿cierto? Y tercero, un reconocimiento. ¡Ey! Está funcionando, está haciendo las cosas correctamente. ¿Qué necesitamos? Reconocerlo. Un aprecio, un abrazo, una validación. Pero también necesitamos la última R, ¿sí? Y es la de nuestro remedio instantáneo. Si de pronto hizo cosas o no hizo lo que tenía que hacer, necesitamos en ese momento el remedio, de una vez, corrección, ¿sí? Pero inmediato, que sea inmediato. Entonces esta fórmula nos va a ayudar a, digamos, tener súper claro y aplicar esas estrategias que vimos anteriormente con el ejemplo de nuestra plantica. Y esto nos ayuda a que, en conclusión, ¿sí?, la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios, como lo vimos al principio, ¿será realmente una cuestión de vida o de muerte? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es una cuestión de vida y de muerte. Y para ello, como es tan importante, tenemos herramientas que nos da las personas que tienen mucha experiencia. Y si tenemos herramientas, ¿será que estas 6 estrategias, y en especial esta fórmula 4R, será importante ponerla en práctica? Sí, ¿cierto? Entonces, para ello es súper importante que nosotros tengamos en cuenta este tema. Es muy importante. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna aclaración, me gustaría escucharlos. Yo tengo una pregunta. Tú hablaste en las 4 áreas de responsabilidad. ¿Cómo se le da una responsabilidad en cuanto a la palabra de Dios en el servicio a un niño de 3 años? ¿Qué responsabilidad le puedo dar? Bueno, si tenemos un niño de 3 años, necesitamos que las responsabilidades sean de acuerdo a la edad del niño de 3 años. Entonces, súper importante crear hábitos para el niño. Y el niño de 3 años es importante que ore por los alimentos, ¿sí? Esa puede ser una responsabilidad de él. Una responsabilidad para un niño de 3 años, que ore antes de dormir. Que de pronto se empiece a aprender algunas palabritas de algunos versículos, que de pronto tengamos guías, ¿sí? O tengamos un tiempo de devocional, un altar familiar con los papitos, y que él sepa que tiene que participar en ese altar familiar y participar activamente. Eso nos va a ayudar muchísimo en
que cumple sus responsabilidades y aplicando pues estas estrategias y en especial la fórmula 4L. ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes por su participación, que Dios los bendiga, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos y a ustedes por su tiempo. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Hasta luego. Es que haya quedado.